Clase de vacunas. Comencemos viendo un breve repaso de lo que es la memoria T y B. En lo que respecta a los linfocitos B de memoria, recordemos que todos los centrocitos que abandonan el centro germinal tienen dos opciones, o son plasmoblastos o son linfocitos B de memoria. Los plasmoblastos dejan de expresar CXR5 y CXR7 y se dirigen a la médula ósea por un gradiente de CXL12, ¿sí? Esta quimiosina, ya que tienen los receptores CXR4. Estos plasmocitos, si no pueden desplazar a la célula plasmática ya establecida en la médula ósea, mueren por apoptosis. Con lo cual recordemos que se genera esta competencia por los nichos de asentamiento. La médula ósea le provee señales antiapoptóticas como el BAFF y APRIL. En lo que respecta a los linfocitos B de memoria, en su membrana comienzan a expresar CD27, lo que permite identificarlos. Y estos linfocitos B de memoria pueden encontrarse en circulación, órganos linfáticos secundarios y médula ósea. Sabemos que la reexposición al antígeno induce una rápida y masiva expansión clonal de los linfocitos B de memoria. Una fracción de estas células se diferenciarán de nuevo en plasmocitos de vida media larga. Los linfocitos B de memoria, como consecuencia de su paso por el centro germinal previamente, expresan un receptor de células B, o sea el BCR, de alta afinidad para el antígeno, junto con los niveles incrementados de las moléculas de clase 2. Estas dos propiedades le permiten a los linfocitos B de memoria realizar un contacto más precoz que los linfocitos B naive con los linfocitos T follicular helper que se encuentran en los órganos linfáticos secundarios. La respuesta secundaria se caracterizará por una rápida producción de anticuerpos de alta afinidad, con altos títulos y muy superiores a los observados en la respuesta primaria, así como podemos observar en este gráfico. En la respuesta primaria, que en un primer momento son de isotipo predominante IgM, y luego, gracias a la reacción de centro germinal, realizan el switch a IgG. Pero fíjense en este gráfico donde vemos la cantidad de anticuerpo sobre los días después de la exposición. Y en una primera exposición ante el antígeno se realiza esta curva, ¿sí? Este pico de anticuerpo aproximadamente a los 7 días. Pero en una infección repetida, observemos que el pico tiene dos características. Se produce más rápido, o sea, a los 3 días, y es muy superior como mencionamos recién. Es importante tener en cuenta que la generación de memoria requiere la reacción del centro germinal. Si no existe el centro germinal, no se genera memoria B. Estos centros germinales se desarrollan tanto en el órgano linfático secundario como también en el vaso y en el tejido linfóide asociado a mucosas. Ahora, ¿cómo se explica la persistencia de niveles elevados de anticuerpos más allá de su vida media? La memoria B se sustenta de dos tipos celulares. Por un lado, las células B de memoria, propiamente dichas, y los plasmocitos de vida media larga. La persistencia de niveles elevados de anticuerpos por periodos tan prolongados puede explicarse por la confluencia de diferentes mecanismos. Por un lado tenemos la supervivencia de las células de vida media larga en nichos particulares, desde donde producen anticuerpos sin requerir la reexposición del antígeno. Por otro lado tenemos la generación de células plasmáticas a partir de linfocitos B de memoria activados por el antígeno inductor o por los antígenos que presenten reactividad cruzada por este. Y por último, la generación de células plasmáticas a partir de linfocitos B de memoria activados por ligandos de receptores de tipo TOL, o sea, a partir de PAMs o citoquinas. Entonces, ¿frente a qué antígenos se genera la memoria inmunitaria? Predominantemente se va a generar ante antígenos proteicos, ¿sí? En lo que respecta a los hidratos de carbono,
debido a que los hidratos de carbono no van a ser reconocidos por los linfocitos T, su reconocimiento por estos linfocitos B no encontrará la necesaria reacción de centro germinal, ¿sí?, que subyace en el cambio de isotipo, la maduración de la afinidad de los anticuerpos y la generación de memoria inmunitaria. Entonces, estos hidratos de carbono, recordemos que van a ser reconocidos por los linfocitos B, ¿sí?, con lo cual decimos que son antigénicos porque pueden ser reconocidos, pero debido a que estos linfocitos B2 requieren de la acción colaboratoria, ¿sí?, de lo que es los linfocitos T follicular helper, no se desarrolla el centro germinal, porque recordemos que los T follicular helper reconocen solamente proteínas. Con lo cual decimos que los hidratos de carbono no generan memoria inmunitaria. Esto comprende nuestra capacidad de defensa frente a ciertos microorganismos como las bacterias capsuladas y todos los problemas a niveles sanitarios que generan, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si estos hidratos de carbono son asociados a una proteína? El linfocito B reconoce epítopos presentes en lo que es el hidrato de carbono que integra la glucoproteína. Este reconocimiento promueve la endocitosis de la glucoproteína y el procesamiento de su porción proteica a través de la vía exógena, lo cual conduce a la presentación de péptidos por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, expresados en la superficie del linfocito B. Estos péptidos serán reconocidos por los linfocitos T follicular helper, estableciéndose la colaboración TB. La colaboración TB conducirá a la reacción del centro germinal y por lo tanto al cambio switch de isotipo, a la maduración de la respuesta B y al desarrollo de la memoria inmunitaria frente a epítopos propios del hidrato de carbono que integran la glucoproteína, ¿sí? Esta es la propiedad que se implementa en el uso de las vacunas conjugadas, que lo vamos a ver luego. Entonces tenemos dos porciones del antígeno, ¿sí? El hidrato de carbono asociado a una proteína. El linfocito T lo que va a hacer es reconocer a la proteína y de esta manera, como dijimos, se induce lo que es la reacción del centro germinal. Y este linfocito B, ya diferenciado como plasmocito, va a sintetizar, a producir anticuerpos frente al hidrato de carbono, ¿sí? Ahora, estas células B de memoria pueden activarse mediante dos formas. Por un lado, en respuesta a la estimulación del BCR por el antígeno. La activación es más eficiente que con las células B nativas, con las células B naive, porque el BCR tiene alta afinidad y expresan altos niveles de CMH de clase 2, por lo cual reciben una ayuda de las T follicular helper más intensa. Y estos centros germinales se van a desarrollar más rápidamente. Y por otro lado, pueden activarse en respuesta a la estimulación de receptores de reconocimiento de patrones o por citoquinas, en lo que denominamos la estimulación bystander, ¿sí? Acá tenemos un esquema donde nos grafica los receptores de tipo TOL. Fíjense que los linfocitos B naive no expresan receptores de tipo TOL, pero los linfocitos B activados o de memoria sí lo expresan. Ahora veamos un poco lo que es la respuesta de los anticuerpos en los extremos de la vida. Comencemos viendo los niños menores de 2 años. Sabemos que presentan una mayor susceptibilidad a las infecciones por bacterias capsuladas, como Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y Haemophilus influenzae. Esta mayor susceptibilidad parece guardar relación con, por un lado, la inmadurez de las células B1 y BZM, que es solo superada a partir de los 2 años de vida. Los linfocitos B2 humanos en los primeros años de vida expresan menores niveles de CD40, CD80 y CD86 y experimentan una respuesta disminuida frente a CD40 ligando y la interleuquina 10 producida por los linfocitos T. También los recién nacidos presentan bajos niveles de componente C3 de complemento,
lo que limita su capacidad de opsonizar el antígeno por factores provenientes de la degradación del C3b, que son justamente los reconocidos por el correceptor B a través del CD21. Y por último, el vaso humano en los neonatos presenta pocos macrófagos en la zona marginal. Esto condiciona su capacidad de captar y retener antígenos particulados, así como también se observó un retraso en la conformación de la red de células dendríticas foliculares, con lo cual estaríamos afectando indirectamente a lo que es la reacción del centro germinal. En cambio, en el otro extremo de la vida, en adultos mayores, los factores que convergen en una génesis de una respuesta B defectuosa se basan en acumulación del tejido graso en lo que es la médula ósea, comprometiendo la hematopoiesis y el número de nichos funcionantes especializados en la contención de plasmocitos. También se observa un número y tamaño de centros germinales disminuidos a expensas de una creciente acumulación de tejido graso. Las células dendríticas foliculares presentan menos receptores de baja afinidad para la fracción Fc de la IgG. Esto dificulta la retención de antígenos por las células dendríticas foliculares y por lo tanto la producción de anticuerpos de alta afinidad y el desarrollo de la memoria inmunitaria. Y por último, tiene una capacidad proliferativa de los linfocitos T, obviamente está comprometida debido al acortamiento de los telómeros de las células T, que es un parámetro indicativo de un proceso de envejecimiento celular. Con lo que respecta a las células T de memoria, existen dos poblaciones. Unas células T de memoria centrales, que son obviamente CCR7 positivas y L-selectinas positivas, con lo cual ya sabemos que si expresan estas dos moléculas van a tener la llave para ingresar al órgano linfático secundario, con lo cual si la tendríamos que buscar en todo lo que es el cuerpo humano, la buscaríamos en los órganos linfáticos secundarios específicamente. Entonces, se pueden encontrar en sangre, órganos linfáticos secundarios y médula ósea. Su misión central es patrullar estos órganos linfáticos secundarios. Y por otro lado tenemos células T de memoria efectoras, que son CSR7 negativas, L-selectina negativas, ¿sí? Y van a tener receptores de homing que le permiten ingresar a los distintos tejidos periféricos. Otro subgrupo de estas células T de memoria efectoras son las células T de memorias efectoras residentes, que expresan moléculas de adhesión que determinan su persistencia en el tejido. Un ejemplo de estas células son los linfocitos TCD8 alfa-beta intraepiteliales, que recordemos que expresaban alfa-4-beta-7 y CCR9, que son los ligandos de MAdCAM1 y CCL25. La homeostasis de los linfocitos T de memoria en los sitios periféricos está dada por la interleuquina 7 y la interleuquina 15. Y estas células T de memoria pueden activarse y proliferar por el reconocimiento del antígeno en respuesta a la estimulación, también en respuesta a la estimulación de citoquinas como interleuquina 2 e interferona de tipo 1, la interleuquina 7 y la interleuquina 15. Recordemos que para un desarrollo de una memoria inmunitaria eficaz, en particular en lo que respecta al compartimiento T, es necesaria una alta dosis de antígeno presente por periodos acotados de tiempo. La persistencia antigénica suele asociarse con un deterioro de la funcionalidad de las células T de memoria. Este deterioro funcional se evidencia por la expresión de la molécula PD1 en las células T de memoria, marcada de un proceso de agotamiento en la funcionalidad celular que precede a su muerte. También se requiere la presencia de citoquinas inflamatorias como interferones de tipo 1, interferón gamma, interleuquina 12 y 18, ¿sí? Todo esto en el momento de la activación de la célula T naive en el órgano linfático secundario.
Ahora comencemos a ver qué es una vacuna. Una vacuna es una suspensión de microorganismos vivos, atenuados o inactivados, o sus fracciones, que son administradas al individuo sano susceptible, con el objeto de inducir inmunidad protectora contra la enfermedad infecciosa correspondiente. En lo que respecta al proceso de inmunización, es un proceso que consiste en la introducción y producción de una respuesta inmunitaria específica protectora a un individuo sano susceptible mediante la administración de un producto inmunobiológico. Productos inmunobiológicos son agentes inmunizantes utilizados para la inmunización activa y pasiva. Entonces tenemos dos tipos de inmunización, como dijimos, activa o pasiva. La inmunización pasiva hace referencia a la transferencia de anticuerpos, ya sea intravenosa o intramuscular. Esto genera una protección temporaria, ¿sí? Va a depender del tiempo de vida media del anticuerpo, básicamente. Los objetivos del uso va a ser la profilaxis post-exposición, con inmunoglobulinas hiperinmunes, antitoxoide antitetánico, ¿sí? Antirrábico o en hepatitis B. Digamos, en lo que son los individuos no respondedores, que son aquellos individuos en donde se ha administrado la vacuna antihepatitis B, pero que su sistema inmune no responde frente a esa inmunización, con lo cual luego de una exposición, estos individuos requieren de la administración de estas inmunoglobulinas antihepatitis B, a fin de prevenir la enfermedad, o los recién nacidos expuestos. También puede ser en forma de terapia, ¿sí? Como vimos en las clases anteriores, en aquellas inmunodeficiencias humorales. Y en lo que respecta a la inmunización activa, el objetivo es la inducción de una respuesta fundamentalmente adaptativa, con la producción de anticuerpos y células B y T de memoria específicas. Esto genera una rápida y eficiente respuesta ante un reencuentro con el mismo antígeno. Y básicamente ese es el fin de la administración de las vacunas. Ahora, ¿cómo están compuestas las vacunas? Básicamente va a tener un líquido en suspensión que varía según la vacuna, en general suele ser agua destilada o solución salina. Algunas veces algo tan complejo como el medio donde se produjo el inmunobiológico. También va a poseer preservativos, estabilizadores y antibióticos, obviamente. Estos componentes son utilizados para inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano en los cultivos virales, en el producto final y para estabilizar el antígeno. Pueden ser antibióticos específicos como neomicina, kanamicina, streptomicina o sustancias como el timerosal, que se utilizaba para evitar la contaminación en los frascos multidosis. Y además, obviamente, del antígeno en cuestión, van a tener adyuvantes, ¿sí? ¿Qué son los adyuvantes? Es una sustancia que se administra junto con un antígeno para aumentar de forma inespecífica la respuesta inmunitaria a este último. Es útil para las vacunas acelulares recombinantes, vacunas que incluyen toxoides y las conjugadas, debido a que suelen ser débilmente inmunogénicas. El adyuvante universalmente empleado son las sales de aluminio. Y los adyuvantes más recientemente incorporados a las vacunas son como por ejemplo el monofosforil lípido A, que es un derivado no tóxico del LPS. Ahora, ¿cómo actúan estos adyuvantes? Por un lado va a actuar modulando la distribución del antígeno, ya que facilita la internalización del antígeno por las células presentadoras de antígeno profesionales, incrementa la vida media y la accesibilidad del antígeno en el sitio de inyección, y transforma el antígeno en multivalente para potenciar la activación B. Y por otro lado, potencia la capacidad de activar una respuesta adaptativa y modulando el tipo de respuesta, ya que estimula el reclutamiento de precursores o células dendríticas del sitio de vacunación, estimula la maduración de las células dendríticas aumentando su capacidad presentadora
o aumentando su capacidad de secretar citoquinas, y activan también por otro lado los linfocitos B. A las vacunas las podemos clasificar de dos formas. Puede ser por una clasificación sanitaria o una clasificación microbiológica. La clasificación sanitaria se basa en las vacunas sistemáticas o del calendario y las vacunas no sistemáticas u opcionales, que resulta de interés individual basándose en una indicación médica según circunstancias individuales o ambientales del paciente o ante la aparición de brotes epidémicos, como la vacuna de meningococo, fiebre amarilla, etc. Y luego tenemos una clasificación microbiológica, en donde la vamos a dividir en dos grandes grupos, en las vacunas atenuadas y en las vacunas inactivadas o muertas. Dentro de las vacunas atenuadas se pueden dividir a su vez en virales o bacterianas. Dentro de las virales, como ejemplo, tenemos la vacuna Sabin, ¿sí? La triple viral, varicela, fiebre amarilla y rotavirus. Dentro de las vacunas bacterianas, la BCG. Y luego tenemos las vacunas inactivadas, que a su vez tienen otra clasificación dentro de la misma. Pueden ser enteras, fraccionadas o polisacáridas. Dentro de las enteras virales, el ejemplo clásico es la Salk, rabia, influenza, hepatitis A. Y dentro de las bacterianas tenemos a pertussis, tifoidea y cólera. Dentro de lo que respecta a las fraccionadas, pueden ser subunidades como influenza y la pertussis acelular, fíjense que contra el coqueluche, ¿sí? O pertussis, existen dos tipos, una entera y otra acelular. Las recombinantes, como el ejemplo de hepatitis B y del virus papiloma humano, o sea, del HPV, y los toxoides, como pueden ser difteria y tétanos. Y luego tenemos las polisacáridas, que pueden ser polisacáridos puros, o sea, hidratos de carbono puro, donde tenemos la antineumocóxica 23 valente y la meningocóxica. Y por otro lado, los polisacáridos conjugados, en donde encontramos Haemophilus influenzae de tipo B, la neumocóxica 13 valente y la meningocóxica. De estos dos grandes grupos, la diferencia entre lo que son las vacunas atenuadas e inactivadas es importantísimo que quede claro, ¿sí? Las vacunas atenuadas contienen microorganismos que son atenuados en cuanto a su virulencia por sucesivos pasajes por cultivos celulares. Se trata, en la mayoría de los casos, de vacunas virales. Como consecuencia de su aplicación se produce una infección activa, habitualmente sin ningún riesgo para el receptor, ¿sí? Entonces, son generalmente virus que están atenuados en lo que respecta a la virulencia, pero se siguen replicando en lo que es el organismo. Entonces, estas vacunas atenuadas pueden mimetizar el tipo de respuesta inmune inducida por el patógeno, merced a la capacidad del microorganismo atenuado de replicar en el individuo vacunado. Inducen tanto una respuesta celular como humoral. En muchos casos, una sola dosis induce una buena inmunogenicidad. Sin embargo, dependiendo de la edad en la que se le apliquen o cuando ésta esté en el plan de erradicación, se recomiendan los refuerzos. Y obviamente estas vacunas atenuadas es importante tener en cuenta que están contraindicadas en los individuos inmunocomprometidos. En cambio, las vacunas inactivadas contienen microorganismos tratados por medios físicos, ¿sí? O químicos para eliminar su infectividad, manteniendo su capacidad inmunogénica. Entonces, en las vacunas inactivadas, estos microorganismos no se replican en el huésped y requieren dosis de refuerzo para mantener la inmunogenicidad duradera. Las vacunas inactivadas, por su incapacidad de replicar, inducen una respuesta inmune de menor intensidad y duración que la inducida por las vacunas atenuadas.
con lo cual se requieren varias dosis para alcanzar niveles protectores y sostenidos de protección. Estas vacunas inactivadas hay que tener en cuenta que no representan riesgos para individuos inmunocomprometidos, a diferencia de las vacunas atenuadas. Entonces, ¿por qué las vacunas inactivadas requieren de adyuvantes y las atenuadas no? Básicamente porque las vacunas atenuadas contienen adyuvantes endógenos, ¿sí? Que son los PAMPs del propio microorganismo. Y ahora vamos a comenzar a ver ejemplo por ejemplo, ¿sí? Comencemos a ver primero las atenuadas. El ejemplo clásico, ¿sí?, de las dos tipos de vacunas son las vacunas antipoliomielíticas, donde tenemos dos tipos, las vacunas atenuadas y una vacuna inactivada. La vacuna atenuada es la que denominamos Sabin o la antipoliomielítica oral. Esta vacuna incluye cepas de virus poliomielíticos vivos y atenuados de los tipos 1, 2 y 3. El virus replica en la orofaringe y en el intestino, induciendo una respuesta humoral con producción de IgA secretoria en las mucosas. ¿Sí? Recuerden que esta vacuna se da vía oral. ¿Sí? El virus se excreta por las heces y la vacuna es infecciosa para el entorno. Por cada vacunado se dice que inmunizarán 10 contactos, con lo cual esta vacuna es útil epidemiológicamente. Con muy baja frecuencia puede ocasionar parálisis asociada a la vacuna en vacunados y en personas que han estado en contacto con ellos, especialmente los adultos susceptibles o inmunodeprimidos. Obviamente, al ser una vacuna atenuada, está contraindicada en individuos inmunocomprometidos o inmunodeficientes, ¿sí? Teniendo en cuenta que estos inmunodeficientes y pacientes sometidos a tratamientos inmunosupresores, así como convivientes de los mismos, ¿sí? Y obviamente está contraindicada en embarazadas. No por el embarazo en sí, sino por el feto o embrión. Y luego tenemos la vacuna Salk, ¿sí?, que corresponde a las inactivadas, ¿sí? Vimos recién el ejemplo de la atenuada, que es Sabin, y luego tenemos la Salk. La Salk o antipoliomielítica inactivada incluye los 3 tipos de poliovirus inactivados. Se aplica en forma subcutánea o intramuscular y produce inmunidad sistémica a través de los anticuerpos circulantes. Fíjense que en cambio la Sabin produce inmunidad básicamente en lo que son las mucosas a través de la IgA secretoria. La Salk no, es inmunidad sistémica. Los mismos pueden prevenir la excreción viral faríngea, pero es menos efectiva para prevenir la infección intestinal. Los anticuerpos previenen la infección del sistema nervioso central, que es la complicación más temida de la poliomielitis. Esta vacuna es muy efectiva para la inmunización individual, con un 100% de eficacia, pero no constituye una barrera epidemiológica, ya que uno inmuniza a un individuo solamente, sí. En cambio, con la Sabin, por cada individuo que inmuniza, se inmunizan 10 contactos, a través de lo que es la transferencia fecal oral. Y otro de los ejemplos que mencionamos anteriormente de las vacunas atenuadas es la vacuna BCG, que es el Bacilo Calmette-Guerin. Esta vacuna previene básicamente o es contra la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad producida por Mycobacterium tuberculosis. 1,7 millones mueren anualmente en el mundo por esta enfermedad. La vacuna BCG es formulada con una cepa atenuada derivada de Mycobacterium bovis, o sea, no es Mycobacterium tuberculosis, es un subtipo de Mycobacterium, que es Mycobacterium bovis. Lo importante de esta vacuna es que la vacuna no induce protección, o sea, no induce la producción de anticuerpos protectores,
pero sí una respuesta TCD4 productora de interferón gamma. También induce la activación de los linfocitos TCD8. ¿Qué refiere? Que esta vacuna va a inducir anticuerpos contra Mycobacterium bovis, ¿sí? Pero lo fundamental de esto es la prevención de lo que es la diseminación por vía hematógena, ¿sí? Generando lo que es la bacteriemia. Entonces, esta vacuna lo que nos previene es de la enfermedad grave, no nos previene de la enfermedad tuberculosis, ¿sí? Ya que los anticuerpos que genera la vacuna no son protectores. Entonces, esta vacuna evita la diseminación por vía hematógena, o sea, la bacteriemia, que se produce en la prima infección natural por Mycobacterium tuberculosis. No confiere inmunidad ante la infección por el patógeno. Presenta entre un 70-80% de eficacia para proteger las formas severas de tuberculosis en infancia, particularmente meningitis tuberculosa. Con lo cual, esto debe aplicarse antes del egreso del recién nacido de la maternidad. La protección contra la enfermedad pulmonar, que es más común en los adultos, varía en distintas regiones del mundo. La duración de la inmunidad es aproximadamente 10 años y no debe aplicarse a individuos inmunocomprometidos esta vacuna. ¿Por qué? Porque es atenuada. Ahora pasemos al otro grupo, ¿sí? Que son las vacunas inactivadas o muertas. Comencemos viendo aquellas que son a virus entero. Un ejemplo del mismo son la vacuna contra la Bordetella pertussis, que es responsable de la tos ferina, tos convulsa o coqueluche, que es una enfermedad muy contagiosa de las vías respiratorias altas, con posibles complicaciones como neumonía, compromiso cardiológico o neurológico. El grupo de mayor riesgo son los lactantes, particularmente los menores de 2 meses. Los adultos cursan con cuadros más leves, pero son una fuente de contagio importante para los menores. Ahora veamos el subgrupo de las vacunas fraccionadas, ¿sí? Ya sea por subunidades, recombinantes y toxoides. En lo que respecta a la vacuna antigripal, ¿sí? Antiinfluenza, lo que es importante mencionar es que contiene 3 cepas de virus de la gripe, 2 de tipo A y 1 de tipo B, fraccionado, inactivado y purificado, obtenidas en cultivos celulares de embrión de pollo. Debido a la alta tasa de variabilidad antigénica del virus y a la declinación del título de anticuerpos, esta vacuna debe renovarse anualmente, incluyendo las nuevas cepas circulantes. La protección conferida se correlaciona con los títulos de anticuerpo anti-hemaglutinina y neuraminidasa, que son los antígenos inmunodominantes. Acá podemos observar un esquema de lo que sería el virus influenza y cómo en la cápside posee estas dos proteínas, que es la neuraminidasa y la hemaglutinina. En lo que respecta a las vacunas que son provenientes de antígenos obtenidos por ingeniería genética, el ejemplo clásico es el virus de la hepatitis B. Básicamente esto se genera con un aislamiento del material genético que una vez unido a un vector resulta en un recombinante inmunogénico. Los ejemplos, como dijimos, vacuna contra hepatitis B, elaborado por ingeniería genética en forma recombinante, y la vacuna contra el virus de papiloma humano, que la vamos a ver luego. Con lo que respecta a la vacuna anti-hepatitis B, contiene el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. O sea, contiene el antígeno S, elaborado por ingeniería genética. El gen es insertado en una levadura que se reproduce conteniendo lo que es el antígeno S. Luego el antígeno es purificado. Esta vacuna es altamente efectiva, ya que administrada en forma apropiada induce protección en el 95% de los individuos. Y se administra con sales de aluminio como ayudante. Fíjense que induce protección en un 95% de los individuos, con lo cual existe un 5%, ¿sí?, que no es reactivo.
Con lo cual, si nosotros podemos realizar un análisis, ¿sí? En que pedimos la concentración de anticuerpos anti-antígeno S del virus de la hepatitis B, y podemos observar el título, ¿sí? Y de esta forma definir si este individuo responde a la vacuna o no responde. Con lo que respecta a la vacuna del HPV, la mayor carga de enfermedad neoplásica vinculada al HPV en el mundo, ¿sí? Y es específicamente en nuestro país se encuentra vinculada a lo que es el cáncer de cuello uterino. La infección anogenital por HPV puede provocar neoplasias malignas o benignas cutáneas y mucosas, incluyendo verrugas anogenitales tanto en varones como en mujeres. La infección persistente por los tipos de HPV de alto riesgo oncogénico en varones, que son el 16 y el 18, es causa de diferentes tipos de cáncer como ser anal, perineal, perianal, peniano y orofaringio. Esta vacuna está indicada en mujeres de 11 años de edad nacidas a partir del año 2000. En menores de 14 años se aplican 2 dosis separadas por un mínimo de 6 meses. En mayores de 14 años deberán completar esquemas de 3 dosis. También va a estar indicada en varones de 11 años de edad nacidos a partir del año 2006, con lo cual se aplica 2 dosis de vacuna cuadrivalente separada por mínimo 6 meses. También está indicada en varones y mujeres de 11 a 26 años que vivan con HIV, en trasplantados, ya sea órganos sólidos o células hematopoyéticas, y se aplica en un esquema de 3 dosis. Con lo que respecta a las vacunas de toxoides, el ejemplo clásico, ¿sí?, es la vacuna antitetánica. Estas vacunas de toxoides son exotoxinas bacterianas que, mediante procedimientos químicos o físicos, pierden su toxicidad, pero conservan su antigenicidad. Generalmente requieren de ayudantes. Ejemplos, como dijimos, vacuna antidifterica y antitetánica. La vacuna antitetánica, como dijimos, bueno, es un toxoide, que es una toxina cuya actividad tóxica ha sido suprimida, pero conserva su inmunogenicidad. Induce anticuerpos sistémicos capaces de neutralizar a la neurotoxina en caso de infección. Esto evita que la misma se una a células blanco antes de que se active la respuesta inmune frente al patógeno. Luego del esquema de vacunación, los niveles protectores de anticuerpos persisten 10 años. Ahora veamos lo que respecta a las vacunas polisacáridas. En lo que respecta a la subunidad de microorganismos o virus, en estos casos el antígeno no es el microorganismo o virus entero, sino que se trata de fragmentos o componentes de ellos. La vacuna polisacárida antineumocóxica es una vacuna polivalente elaborada con antígenos polisacáridos purificados obtenidos de 23 serotipos de Streptococcus pneumoniae, recordemos que es una bacteria capsulada, ¿sí? Y la cápsula está compuesta de polisacáridos o hidratos de carbono, que son seleccionados por ser aislamientos predominantes en infecciones invasivas. Los polisacáridos capsulares son antígenos T independientes, con lo cual activan a los linfocitos BZM y los linfocitos B1. Esta vacuna polisacárida antineumocóxica confiere inmunidad ante Streptococcus pneumoniae, comúnmente llamado neumococo. Se conocen 90 serotipos basados en el polisacárido capsular, y es importante saber que esta vacuna polisacárida antineumocóxica no puede ser aplicada en menores de 2 años de edad. Como tarea, hay que pensar por qué está contraindicada. Y ahora vamos a ver este subgrupo de vacunas que son proteínas activas conjugadas.
Las vacunas conjugadas tenemos dos ejemplos clásicos que van a ser la vacuna conjugada anti-Haemophilus influenzae de tipo B y la vacuna conjugada antineumocóxica 13 valente, que son los serotipos prevalentes en Argentina. Estas vacunas son indicadas en niños de menores de 2 años, ¿sí? A diferencia de las polisacáridas. La protección inducida por la vacuna se centra en la estimulación de la producción de anticuerpos antipolisacárido. ¿Sí? Acá podemos observar una imagen de Streptococcus pneumoniae, donde observamos lo que es la cápsula. ¿Sí? Entonces, estos anticuerpos antipolisacárido capsular permiten opsonizar a la bacteria y eliminarla por fagocitosis. Los polisacáridos capsulares son conjugados al toxoide tetánico o al toxoide diftérico que funcionan como carriers. Entonces, si tenemos un linfocito B, por ejemplo BZM o B1, va a reconocer al polisacárido capsular y se va a diferenciar un linfocito a un plasmocito, ¿sí? Que va a sintetizar inmunoglobulinas. Ahora, si a este polisacárido le adjuntamos lo que es una proteína carrier, lo que va a permitir es que este PCR, o sea, un linfocito B2 ya se active, al reconocer específicamente el polisacárido, lo va a endocitar, lo va a presentar en el marco del complejo CMH de clase 2 a un linfocito T folicular helper, que va a reconocer la proteína carrier, no va a reconocer el polisacárido, ¿sí? Y esto le permite desarrollar lo que es la reacción del centro germinal, y finalmente el linfocito B, ya diferenciado como una célula plasmática, va a sintetizar inmunoglobulinas específicas para el polisacárido y en una menor concentración hacia la proteína carrier, ¿sí? Pero estos anticuerpos no son los de la relevancia. Lo que a uno le interesa es que se genere anticuerpos anti el carbohidrato, ¿sí? Ante el polisacárido. Existen distintos modos de vacunación. Puede ser una vacunación simultánea con aplicación de 2 o más vacunas en el mismo momento por vías diferentes, o una vacuna combinada, ¿sí? Que se administra en forma conjunta varias vacunas. Estas vacunas contienen antígenos de varios agentes infecciosos o diferentes serotipos de un mismo agente y se aplican en una sola administración. La combinación puede realizarse durante la fabricación, en el curso de la obtención y preparación o bien en el momento de administración. Ejemplo de vacunas que se administran juntas puede ser la doble viral que contiene sarampión, rubiola, triple viral que contiene sarampión, rubiola y paperas, la doble bacteriana que contiene difteria y tétanos, la triple bacteriana celular y acelular que contiene difteria, tétanos y tos convulsa, la cuádruple celular y acelular que contiene difteria, tétanos y se suma a Haemophilus, tiene difteria, tétanos, tos convulsa y se suma a Haemophilus influenzae tipo B. La quíntuple, ¿sí? Que se suma a la SALC, la pentavalente, la sextuple y la hepatitis A, que se puede dar en conjunto con hepatitis B. Entonces, ¿qué ventajas tiene la vacunación simultánea y combinada? Que aumenta la probabilidad de lograr completar todas las vacunaciones, evita oportunidades perdidas en lo que respecta a la vacunación, no produce disminución en lo que son los títulos de anticuerpos, no aumentan las reacciones adversas y facilita el trabajo del personal. Entre lo que respecta al intervalo entre la administración de diferentes vacunas, va a depender del tipo de antígeno. Si son 2 o más antígenos inactivados, se pueden administrar simultáneamente o en cualquier intervalo entre dosis. Si son antígenos inactivados y vivos, se pueden administrar simultáneamente o con cualquier intervalo entre dosis.
Dos o más antígenos vivos parentelares se pueden administrar simultáneamente o, en este caso, sí tienen que estar separados por 4 semanas. Y en lo que respecta a las vacunas orales, como la Sabin, fiebre tifoidea, rotavirus, se pueden administrar simultáneamente o en cualquier intervalo entre dosis. Las contraindicaciones y las precauciones para la indicación de vacunas, la única contraindicación verdadera para todas las vacunas es el antecedente de reacción alérgica grave, ¿sí? Como ser anafilaxia a la vacuna o a alguno de los constituyentes. Y las contraindicaciones generales que se dicen son temporales, ¿sí? Con lo cual, cuando ya no esté más en esta condición, se puede administrar. Como ser alergia grave a componentes de la vacuna, fiebre mayor o igual a 38,5, inmunocomprometidos, reacción grave a una dosis previa de la vacuna, reacción a la vacuna DTP o DTPA, el síndrome de Guillain-Barré, trombocitopenia y alergia grave al huevo. En lo que respecta a los inmunocomprometidos, los pacientes con déficit inmunológico congénito o adquirido tienen indicaciones especiales para la vacunación. En general, no deben recibir vacunas bacterianas o virales vivas y cada paciente debe ser evaluado en forma individual por el médico tratante. Las vacunas inactivadas cuyos inmunógenos no pueden replicarse son seguras para utilizar en estos pacientes. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la eficacia vacunal puede ser pobre. ¿Cuáles son las vacunas recomendadas durante el embarazo? La vacuna antigripal y la vacuna antitetánica, sí, que se recomienda una dosis en el segundo y tercer trimestre de la gestación. Y se da la vacuna triple bacteriana acelular. Con respecto a las reacciones adversas a la vacuna, generalmente son reacciones menores, locales, que va a constar de dolor, enrojecimiento, edema. Ocurre 1 a 2 días post vacunación, excepto para la triple viral, que es de 6 a 12 días, y duran un poco más de días, ¿sí? Son más frecuentes y menos graves estas reacciones menores. Y luego tenemos las reacciones sistémicas como fiebre, cefalea, mialgias, que son más graves pero menos frecuentes. Puede existir lo que se llama un síncope post-vacunación, que es una respuesta vasovagal con pérdida transitoria del tono postural y la conciencia, con recuperación espontánea, que es más frecuente en adolescentes. Y resulta fundamental el control post-vacunación durante 15 minutos, preferentemente con el paciente sentado o acostado. Bueno, acá dejamos lo que respecta al calendario de vacunación a nivel nacional. Por último, una vacuna para los antivacunas. Y eso es todo.